Entonces, el tema a revisar, como les comentaba, es genética, un tema que a muchos les causa bastante temor. No sé por qué, sino no es tan feo, probablemente por la aplicación matemática que tiene y que involucra, pero piérdanle el miedo, enfrenten la genética con tranquilidad, porque una vez que le pierdan el miedo, van a enfrentarlo de una mejor manera. Así que ánimo, ánimo con eso. El objetivo para hoy sería primeramente reconocer características y aplicaciones de las leyes de Mendel. O sea, nos vamos a enfocar principalmente en la genética no ligada al sexo, o sea, genética que podríamos llamar también autosómica, que tiene relación directa con los cromosomas que no son sexuales. Entonces, vamos. Copié directamente del temario esta porción donde aparece lo que se pregunta para este año sobre genética, donde si se dan cuenta dice básicamente conceptos y ejemplos de la relación genotipo-fenotipo, ambiente. Eso sería algo bastante conceptual. Y características principales, como dice aquí, resolución de problemas y estudios de genealogías, o sea, árboles genealógicos, donde tienen que considerar la herencia mendeliana, tanto el mono como el dihibridismo, y la herencia ligada al sexo, ya sea al cromosoma X o al cromosoma Y. Entonces, esa sería la porción específica de genética para este año. Nada distinto a años anteriores, que por lo menos no ha cambiado. Como contextualización del tema genética, encontré muy simpática esta historia, no sé si alguien la ha escuchado o la ha visto, que es la historia de los hermanos Jim, Jim porque ambos se llamaban Jim, y tenemos que ellos eran, por decirlo así, fueron dados en adopción al nacer, inmediatamente fueron dados en adopción en Estados Unidos, y ellos eran gemelos monocigóticos. ¿Alguien sabe quiénes son los gemelos monocigóticos? ¿O alguien que quiera mencionar alguna característica que conozca de ellos? Monocigóticos. Hoy paso si Profe, queréis. que vienen del mismo óvulo. Perfecto. Los gemelos monocigóticos son aquellos que provienen del mismo óvulo u ovocito y también del mismo espermatozoide. O sea, cuando se está formando en el desarrollo embrionario, tenemos que, por algunas razones genéticas, lo que sea, este embrión se parte por la mitad y son clones naturales. Entonces, estos hermanos Jim fueron dados en adopción y cada uno se fue a un estado distinto de Estados Unidos, creo que estaban separados aproximadamente por 60 o 100 kilómetros, o sea, nunca se vieron en su vida, y cuando tenían 39 años, gracias a un programa creo que de televisión o algo parecido, se pudieron encontrar, bueno, y conocer, porque no sabían de su existencia. Y lo más curioso de los temas de gemelos que nunca se han conocido y se encuentran después de años, es que ellos habían compartido muchas similitudes, bueno, aparte de similitudes físicas, claramente, bueno, yo los veo si se parecen, aunque quizás por el corte de pelo no se parecen como a veces en todo, pero claramente son gemelos, pero coincidieron en muchas cosas de la vida. Por ejemplo, los dos claramente tenían 1,80 m de estatura, ambos tenían una masa de 82 kilogramos cuando se conocieron, los dos durante su vida, mientras eran niños, tuvieron un perro al cual le colocaron como nombre Toy. También ambos pasaban vacaciones de verano en una cierta playa de Florida. Los dos también se casaron con una mujer que se llamaba Linda. Los dos también se divorciaron de la misma mujer y luego se casaron con una mujer llamada Betty. O sea, muchas coincidencias. A uno cuando tuvo su primer hijo le colocó James Alan, como pueden ver aquí, y el otro también le puso James Alan, solo que con la diferencia que con doble L. Los dos fueron sheriff en momentos de su vida, les gustaba la carpintería, padecían de jaquecas, fumaban los mismos cigarrillos, tomaban la misma cerveza, y claramente el peinado era distinto, pero la sonrisa la misma, las voces decían que eran las mismas, hay grabaciones también que los de ellos en YouTube, las mismas voces, y tenían muchas costumbres similares, como por ejemplo, cuando salían de sus casas, dejaban notas de mucho cariño para sus esposas. O sea, eso fue como una historia muy sorprendente, porque como, claro, siendo gemelos, tienen muchas similitudes, pero no viviendo juntos, no estando en el mismo ambiente, distintas condiciones, distinta crianza,
finalmente tuvieron muchas similitudes durante la vida. Y este hecho alentó a varios científicos genetistas a estudiar este tema y poder comprobar qué pasaba, o sea, por qué tantas similitudes. Entonces, desde ahí, que fue el año 1978, si es que no me equivoco, este hecho, se comenzó como a estudiar más a fondo la relación entre los genes y el ambiente y qué puede pasar, por qué comportamientos o actitudes se parecen tanto en distintos individuos o en individuos que son gemelos monocigóticos que están separados. Entonces, esta es una historia como de introducción a la genética, que me pareció muy simpática. Bueno, encontré una pregunta dentro de los DEMRE 2019, si es que no me equivoco, 2020, donde aquí podemos ver una pregunta que no es de literal aplicación matemática como suele ser genética, más bien es de concepto. Entonces, si se dan cuenta, dice, en experimentos repetidos se envía a un gemelo adulto a una estación espacial por 6 meses, mientras el otro gemelo permanece en la Tierra en un ambiente tropical. ¿Qué se pretende investigar mediante este experimento? Este tipo de pregunta claramente involucra conceptos de genética, pero el principal objetivo de esta pregunta es que ustedes puedan sacar el objetivo de este estudio. Entonces, revisen las alternativas, si alguien, aquí están respondiendo, y para que respondan cuál podría ser la alternativa correcta. Entonces, un gemelo se va a una estación espacial y el otro se va a un ambiente tropical durante 6 meses. Ya, llegaron varias respuestas. Efectivamente, el objetivo de esta investigación, como ustedes han mencionado en el chat, es la letra D, comprender la relación genotipo-ambiente. De hecho, tiene mucho que ver con lo que recién les contaba de los gemelos. Entonces, para que se den cuenta que hay preguntas en la prueba que no van a ser solamente aplicar fórmulas matemáticas, cuadros de Punnett y todo lo demás, sino que también hay preguntas que les va a pedir extraer información, identificar alguna característica de la investigación, entre otras, como esta pregunta. Entonces, comprender relación genotipo-ambiente. ¿Por qué? Porque un gemelo estando en un lugar muy distinto al otro, durante 6 meses, algo podría ocurrir con los genes, podrían cambiar las características, por ejemplo, el que está en un ambiente tropical probablemente va a estar expuesto a mayor radiación solar y podría ser que su fenotipo de piel se oscurezca un poco más, debido a que claramente una piel que está expuesta más al sol se vuelve más oscura. Entonces, y el otro gemelo que está en la estación espacial, como no va a tener tanta radiación, probablemente mantenga el color o pueda también quizás tener un cambio. Entonces, después se comparan y se puede ver qué pasa. Entonces, por eso la letra D es la correcta. Bueno, ahora tenemos algunos conceptos. Hay que recordar que todo lo que tiene que ver con genética tiene relación directa con el núcleo y con el ADN. Hay que recordar que el núcleo es un organelo, ¿cierto? Tiene membrana, varias características, pero lo importante es con sus funciones, específicamente con la función de guardar el material genético, que en este caso sabemos siempre que es el ADN. Por eso hacemos una mención honrosa al núcleo, porque es el que guarda, protege al ADN. También hay que recordar algunas características del ADN, ¿cierto? Doble hebra, y tiene como estructura básica al nucleótido. Eso tienen que recordarlo, que es tema de biomoléculas. Acá tenemos un modelo que muestra de manera más o menos tridimensional, por decirlo así, o bidimensional, cómo se vería la hebra de ADN. Entonces, ¿cuál es la importancia del ADN con la genética? Que el ADN es la molécula que contiene los genes y que finalmente esos genes son los que se estudian en genética. O sea, todo tiene que ver con el ADN, que está protegido y guardado en el núcleo. Entonces, a veces uno tiende a pensar que genética es un tema aislado, como claro, se habla de genes y todo, pero no se hace la relación con el ADN, ni con con la fecundación, ni con la meiosis, pero todo está relacionado. Cuando les hablan de parentales, por ejemplo, los padres son los que tienen los gametos, llevan ADN, juntan los gametos, se produce, ¿cierto?, el embrión, y él va a tener copias de ADN del padre y de la madre. Entonces, genética.
Aquí tenemos algunos conceptos que es importante considerar, que siempre van a aparecer, ya sea de manera explícita o implícita. Un primer concepto que consideré importante es el concepto carácter y plural caracteres, ¿cierto? Donde si se dan cuenta dice, consiste en cada uno de los rasgos distintivos de aspecto, o sea, de cómo se ve un organismo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos como el color de pelo, color de ojos, el lóbulo de la oreja, si es separado o si es pegado, el color de la piel o pigmentación, entonces vemos que son distintivos de aspecto, el tamaño de los labios, entre distintas personas, el tamaño de los labios es distinto, línea frontal del pelo, bueno, son todos caracteres distintivos de aspecto. Pero no solamente puede ser aspecto, también puede ser de comportamiento. Por ejemplo, la agresividad, la inteligencia, también son caracteres humanos, heredables, que tienen que ver con la genética. También existen algunos caracteres que tienen que ver con la fisiología, o sea, el funcionamiento del cuerpo humano, ¿cierto?, en distintos aspectos. Por ejemplo, la presencia de alguna enzima o la presencia de alguna hormona. Por ejemplo, en el caso de la sangre, el factor RH, o sea, tener sangre positiva, entre comillas, o negativa, sería una característica que tiene que ver con proteínas que están en los glóbulos rojos. Entonces, no siempre va a ser algo observable de manera literal con los ojos, sino que también puede ser algo que se pudiera observar, por ejemplo, en algún tipo de análisis, en algún examen, pero que va a diferenciar un individuo de otro. Muchas, muchas características distintas. De hecho, los listados son gigantes. Y tenemos que todos estos caracteres que son distintivos de una especie van a permitir que un individuo sea diferente o similar a otro. Y como les decía al principio, todas estas características van a ser determinadas por el ADN. O sea, el ADN dice el color de pelo, el ADN dice el color de ojos, el ADN dice qué tipo de sangre, etc. Hay un carácter que es bastante controversial, que es el primero. Yo tengo dudas de él. Antiguamente se decía que el poder plegar la lengua en U, o sea, doblar la lengua, era un carácter dominante. Pero hay estudios que prueban lo contrario, donde se dice que es más bien es una habilidad, por decirlo así, que se puede adquirir. Y yo lo comprobé realmente porque en el colegio donde trabajaba antes, una alumna me desafió a decir que ella podía aprender a doblar la lengua, y claramente ella no podía al principio, no la podía doblar, y prueba, grabó video, no la doblaba, y probó durante el verano practicar doblar la lengua, y finalmente me mandó un video donde sí podía doblar la lengua. Entonces, esa característica se sigue diciendo que es realmente como dominante, recesivo, pero ahora tiene ciertas dudas, porque hay personas que sí lo logran hacer. Pero todas las demás sí tienen que ver con características dominantes, recesivas, heredables, etc. Entonces, eso con respecto al primer concepto de genética. ¿Por qué es importante? Porque probablemente, y no probablemente, sino efectivamente les van a preguntar a veces en algún enunciado, si un individuo tiene un gen para un carácter. Si ustedes no saben lo que es carácter, ¿qué puede ser? Claro, a eso se refiere. Distintos rasgos en una especie. Luego tenemos otro concepto importante, obviamente muy importante, que son los cromosomas. Y como sabemos, los cromosomas es el ADN que está en un cierto estado, que en este caso sería un estado condensado, o sea, el ADN muy, muy empaquetado y formando una unidad de herencia, o sea, que puede ser transmitida a una generación, o sea, cromosoma. También, ligado con el concepto cromosoma o cromosomas, tenemos los cromosomas homólogos, que no hay que olvidar las características de ellos. Recuerden que los cromosomas homólogos son cromosomas que tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, el centrómero se ubica en el mismo lugar, y una gran diferencia es que uno es paterno y el otro es materno. Pero homólogos, homo, porque son similares en forma y aspecto.
Y aquí lo importante de cromosomas homólogos y lo relacionado con la genética es que cada cromosoma, como sabemos que es ADN, tiene genes y pueden tener genes que no tengan la misma variante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este cromosoma paterno podría tener un gen que diga que el color de pelo es oscuro, pero el cromosoma materno podría tener el mismo gen, pero que en vez de decir color de pelo oscuro, dice color de pelo claro. Entonces, es la misma información, pero una distinta variante. Entonces, esas son algunas diferencias que encontramos en los cromosomas homólogos. Acá tenemos nuevamente los cromosomas homólogos y algunos conceptos que es importante también relacionar con respecto a ellos. Por ejemplo, gen. Recuerden que cada cromosoma está formado por ADN, que está muy condensado, y cada pedacito de cromosoma, por ejemplo, estas bandas que se ven aquí amarillas, las que se ven violetas, rojas, etcétera, cada uno es un gen, o sea, un pedazo, un segmento de ADN. Y estos trozos de ADN, pedazos de ADN, siempre codifican alguna característica. Podríamos tener aquí el gen de la hemoglobina, por ejemplo. Acá podríamos tener el gen de una enzima. Acá podríamos tener el gen de tipo de pelo. Y acá podríamos tener un gen de estatura. Entonces, hay distintas características, distintas caracteres humanos que están asociados a los genes. Entonces, un gen es un trozo, un segmento de cromosoma o de ADN. Eso es gen. También tenemos un concepto directamente relacionado con el concepto de gen, que es el concepto de alelo. Y aquí a veces causa un poco de confusión o a veces un poco de miedo, pero no tener miedo. Tenemos que alelo sigue siendo lo mismo que gen, un trozo de ADN. La diferencia es que los alelos, solo podemos hablar de alelos cuando estamos hablando de cromosomas homólogos, o sea, alelos en plural. Por ejemplo, yo aquí podría tener, como les decía, un gen de pelo oscuro y acá podría tener un gen de pelo claro. ¿Sí? Perdón, quedó muy fea esa. Un gen de pelo claro. Aquí lo noto con mayúscula porque el pelo oscuro es dominante y el pelo claro es recesivo. De ahí vamos a ir viendo esos conceptos. Entonces, ¿por qué son alelos? Porque en este par de cromosomas homólogos, ellos están ocupando la misma posición. Entonces, este gen es alelo con este, porque ocupan la misma posición. Acá podríamos tener, por ejemplo, un gen con la letra I, que vamos a designar, y acá también teníamos uno con I, pero esta vez también lo escribí recesivo por gusto, podría haber sido mayúscula. Por ejemplo, acá uno mayúscula, y acá también con mayúscula, o sea, genes dominantes. Entonces, son alelos porque ocupan la misma posición aquí. Entonces, a veces puede ser un solo gen o más de un gen en la misma posición. Alelos. Son genes que comparten esta posición. Otro concepto importante es el concepto de locus, y se relaciona también con alelo, y se relaciona también con gen, porque básicamente locus es el lugar que ocupa un gen o un alelo en el cromosoma. Por ejemplo, en este caso, el que se ve con color amarillo es el locus de ese gen. El que se ve con color rojo es el locus de ese otro gen. O el que acá vemos con color violeta es el locus de otro gen. O sea, locus son distintos lugares o posiciones que ocupa un gen o un alelo en un cromosoma. ¿Sí? Eso es lo que pueden ver aquí. El plural de locus, ¿alguien recuerda cuál es el plural de locus? Cuando yo me refiero a varios locus, ¿qué palabra se ocupa? Pues, si no lo recuerdan, también lo entendería. Creo que loci, ¿no, profe? Perfecto. La palabra loci. Loci es el plural de locus.
Cuando yo digo locus, me refiero solamente a un gen, a un alelo, a una posición. Pero cuando quiero decir varios genes, ¿cierto? Yo digo loci, más de uno. Entonces, eso sería. Ya. Continuamos. Más conceptos. Todo esto es introducción. Acá tenemos otros conceptos importantes que ya solamente se aplican cuando hablamos de cromosomas homólogos. Por ejemplo, el concepto de homocigoto. Recuerden que homo significa igual, y también el concepto de heterocigoto, hetero significa diferente. Cuando hablamos de homocigoto, estamos hablando principalmente de un individuo que ya tiene genes paternos y genes maternos. O sea, sus cromosomas están en parejas, cromosomas homólogos. Y cuando me refiero a homocigoto, me refiero a que ese individuo tiene ciertos genes que son idénticos, que provienen de la madre, por ejemplo, y del padre. Fíjense, en la primera imagen vemos que aparece con una letra mayúscula. Eso significa que es una característica dominante. Siempre que en genética representen algo con letra mayúscula, es dominante. Y dominante significa que siempre se va a expresar. Si el color de pelo oscuro es dominante, quiere decir que si un padre que tiene el pelo oscuro y una madre que tiene el pelo claro, lo más probable es que el hijo o hija tenga el pelo oscuro, porque es dominante. Si una enfermedad es dominante y una mamá está enferma y el hijo, o sea, y el papá está sano, lo más probable es que el hijo tenga la enfermedad porque la enfermedad es dominante. Y en otros casos, por ejemplo, la acondroplasia, que es un tipo de enanismo, es dominante. O sea, si un padre o madre tiene acondroplasia, aunque tenga hijos con una persona que es de estatura normal, lo más probable es que su hijo también tenga, o hija, acondroplasia, o sea, enanismo, porque son características dominantes. Cada vez que usamos una letra mayúscula, estamos indicando que es un gen, ¿cierto? Una característica dominante, que lo más probable, o casi 100%, se va a expresar, va a aparecer esa característica. O sea, en este caso, si este cromosoma es materno y este es paterno, y son los mismos, estos genes dominantes, decimos que es homocigoto. ¿Por qué? No tiene una diferencia, son iguales, homocigotos. Y acá le colocamos un apellido, homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque son iguales los dos genes, el materno y el paterno, pero como son dominantes, homocigoto dominante. Por otro lado, similar, pero a la vez contrario, tenemos otro tipo de homocigoto, claro, porque es el mismo gen, pero aquí la característica o el gen se escribe con letra minúscula. Eso quiere decir que es una característica recesiva, o sea, no es dominante. ¿Y cómo podemos saber que una característica es recesiva? Porque es la característica que menos suele aparecer en una población. Obviamente aparece, pero en menor frecuencia que la dominante. La dominante es la más abundante, la recesiva es la menos abundante. Por ejemplo, si una enfermedad es recesiva, entonces la persona tendría que tener un gen materno recesivo y el gen paterno también recesivo para que sea enferma. Si la mamá, por ejemplo, es sana, tuviera el dominante, y el papá está enfermo, tiene el recesivo, lo más probable es que el hijo sea sano, porque va a tener el dominante. Pero si la mamá está enferma y el papá también, ahí claramente el hijo sí o sí va a salir también con la enfermedad, porque va a tener padres que tienen estos genes. Entonces, homocigoto, tanto el gen materno como el paterno van a tener la misma información, ya sea dominante o recesiva. Siempre relacionen esto con los gametos. El espermatozoide, por ejemplo, traía este cromosoma y el ovocito traía este cromosoma. Cuando se juntan en la fecundación, aquí se encuentran los cromosomas homólogos y van a determinar esta característica.
Aquí es homocigoto dominante y acá recesivo. Y tenemos otra opción. Supongamos que la madre entrega un cromosoma con un gen dominante, fíjense aquí está, con letra mayúscula, pero el padre entrega un cromosoma con el gen recesivo, aquí ya no son iguales, pero sabemos que tiene la misma información porque lo estamos designando con la misma letra. Podría ser otra vez, no, otra característica, por ejemplo, hemoglobina. Aquí, por ejemplo, un tipo de hemoglobina y acá otro tipo de hemoglobina. Pero la información es hemoglobina. Por eso tenemos la misma letra. Pero como este tiene el dominante y este otro cromosoma tiene el recesivo, este individuo se conoce como heterocigoto. O sea, un cromosoma tiene un gen dominante y el otro tiene un gen recesivo. Heterocigoto. Es la misma información, pero una distinta variable, o sea, distinto alelo. Alelo dominante, alelo recesivo o gen recesivo y gen dominante. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los conceptos? Los conceptos son sagrados al momento de estudiar. Entonces, recomiendo que cuando revisen este tema con mayor profundidad, hagan, por ejemplo, un glosario con conceptos, con bonitos, dibujen hartos cromosomas, rayenlos para que les quede bien. Ya, aquí en el chat me dicen que está ok. Ya, perfecto. Y para finalizar este concepto de homocigoto y heterocigoto, encontré una imagen donde es un poco más explícita para que se den cuenta. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el padre, que vemos que es homocigoto dominante porque tiene los dos genes aquí dominantes, y vemos que por el contrario, la mamá es homocigota recesiva. Cuando el padre genera espermatozoides, como solamente tiene el gen dominante, solamente produce espermatozoides con el gen dominante. Aquí está el espermatozoide. En cambio, como la mamá es recesiva, solo produce ovocitos con el gen recesivo. Cuando ocurre la fecundación, vemos que el padre entrega el dominante y la madre entrega el recesivo, y ahora el descendiente es heterocigoto. Va a tener cromosomas, o sea, genes dominantes y genes recesivos. Pregunta: si hipotéticamente la A mayúscula, el dominante, fuera color de pelo, a lo mejor no color de pelo, si fuera pelo rizado, y en cambio el gen recesivo fuera pelo liso, que suele ser recesivo el pelo liso y más dominante el rizado, ¿el hijo o hija tendrá el pelo liso o rizado basándose solamente en esta imagen? Ya, aquí me escriben que rizado. Perfecto. Efectivamente, este hijo o hija, basándonos en este ejemplo solamente, va a tener el pelo rizado. ¿Por qué? Porque el gen dominante es el que siempre, siempre se expresa. Entonces, ese sería un ejemplo de aplicación. Por lo tanto, la genética se relaciona directamente con el ADN, directamente con la gametogénesis, así que nunca lo vean como un tema aislado, sino que está presente todo el tiempo. Lo vivimos a diario, en la vida, en todos los seres vivos está ocurriendo. Seres vivos sexuados, claramente. Y por último, tenemos dos conceptos más. Perdón, coloqué muchas imágenes, quedó muy recargado, pero enfóquense en los conceptos. Y estos son los que aparecen explícitos en el temario. Un concepto es el genotipo y otro concepto es el fenotipo. Como pueden ver aquí, genotipo se refiere al conjunto de genes que identifican a un individuo en particular. O sea, un humano X tiene este genotipo. En cambio, el humano Z tiene este genotipo. Y el humano V tiene este otro genotipo. O el perro A tiene este genotipo y el perro C tiene este genotipo. O sea, los genes, todos los genes de un individuo, de una especie determinada, que lo identifican. Genes propios de ese individuo. O sea, aquí una imagen que podría
relacionar el genotipo sería, por ejemplo, el cariotipo, porque como el cariotipo involucra todos los cromosomas de un individuo, entonces quiere decir que también involucra todos los genes. Por lo tanto, esa podría ser una, como recordar qué es el genotipo, recordemos todos los cromosomas, porque ahí está todo el ADN. Entonces, genotipo. Pero también tenemos el fenotipo, conceptos muy parecidos, donde solamente cambia una letra. El fenotipo, a diferencia del genotipo, es algo observable. Yo los genes no los puedo ver. Claro, si me hacen un cariotipo o me sacan alguna muestra de sangre y analizan mis genes, claro, ahí los podría ver, pero no cualquier persona podría ver los genes. Tendría que ser un examen de laboratorio. En cambio, aquí el fenotipo es algo observable. En el chat me dicen genotipo el cabello y el fenotipo. Claro, por ejemplo, el genotipo podría decir tipo de cabello, o incluso el genotipo me diría cabello rubio, pero yo no puedo verlo porque eso está en el ADN, pero sí puedo verlo en el fenotipo, que sería cómo se expresa ese gen, cómo aparece, cómo se hace visible. Y se hace visible simplemente en el organismo propiamente tal. Entonces, el fenotipo son todos los genes que se están expresando, o sea, que están dando, por decirlo así, se están haciendo visibles. Color de pelo, color de ojos, color de piel, estatura, enfermedades, tipo de sangre, cualquier característica que nombramos al principio, los caracteres, todos esos son fenotipos, observables. Y ellos aparecen, los fenotipos, gracias al genotipo. El ADN dice las características y esas tienen que aparecer en el fenotipo. Pero ojo, no es solamente los genes, porque los genes también van a depender del ambiente. O sea, no solamente ambiente físico, que podría ser temperatura, radiación solar, también puede ser un ambiente de alimentación, qué cosas come, qué tipo de alimentos, también ambiente familiar, por ejemplo, cuántos cuidados recibió cuando pequeño, cuando grande, maltrato también infantil, muchas veces también eso es, o sea, no muchas veces, eso es también ambiente, eh, enfermedades que hayan ocurrido en esa zona también influye cómo va a ser el genotipo, y también un ambiente social, las amistades, los vecinos, el barrio, la escuela, todo eso es ambiente. Y todas esas condiciones van a hacer que estos genes, el genotipo, el ADN, tenga ciertas características. Años atrás se hizo un experimento también con gemelos, donde un gemelo se fue a un lugar que era más bien soleado y un gemelo se quedó en un lugar más frío. Tienen los mismos genes porque son gemelos monocigóticos, por ejemplo, piel clara, pero el gemelo que estuvo en el lugar más soleado quedó con piel más oscura que el que estaba en el lugar menos soleado. Por lo tanto, el ambiente hizo que el fenotipo de color de piel fuera distinto. Claro, siguen siendo piel blanca, pero uno es más oscuro que el otro, a pesar de que son gemelos. También hubo una historia donde en Estados Unidos, adopción también, dos gemelos, uno se fue a una familia de muchos recursos y otro se fue a una familia que no tenía muchos recursos, por lo tanto la alimentación, la educación, los cuidados no fueron los mismos, y después de años de encontrarse, no se parecían mucho estos gemelos debido a que habían tenido distintas condiciones de alimentación, de educación y de cuidados, etc. Entonces, no solamente bastan los genes para definir cómo nos vemos, también influye el ambiente. Entonces, esa es la diferencia. El genotipo necesita del ambiente para poder producir el fenotipo. Por ejemplo, aquí vemos algunas, no recuerdo cómo se llama, creo que son como lapas o almejas o algún tipo de navajuelas de molusco, donde aquí hay distintos tipos de fenotipos dependiendo en qué parte del mar se ubiquen, si más costa, más profundidad, más expuesto, etcétera, van cambiando la coloración. Aquí también tenemos distintos fenotipos de color de ojos humanos. Hay muchas variedades. Entonces, el genotipo, todos los genes, o sea, todo el ADN que va a determinar, gracias al ambiente, cómo es el fenotipo. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿O algún aporte, alguna acotación? Profe, una consulta. Dígame. ¿Hay casos en que el genotipo no coincide con el genotipo? Por ejemplo, que el genotipo diga que sea de la piel clara y que el fenotipo sea un hombre con la piel oscura, El único quizás por el contexto, ambiente. claro, exacto, sí. El único contexto sería que viva en un ambiente que es muy soleado. Entonces, podría ser, o sea, si una persona, por ejemplo, que es de... Generalmente la gente que vive en lugares soleados, sí o sí, son de piel oscura, porque esos son los genes que se han quedado en ese lugar. Pero si una persona de muy pequeña, de bebé o cuando sea, se va a vivir a un lugar muy soleado, y claramente, y su piel va a estar expuesta a la radiación, claramente la piel se va a ir oscureciendo un poco más, porque igual es una forma de proteger a las células de la piel, la melanina y todo eso. Entonces, sí se va a ver alterado y va a cambiar. Puede que a lo mejor no sea para siempre, si después vuelve a un lugar distinto, pueda quizás volver a un color más claro, pero ahí sería un caso, sería un caso. Entonces, ahí no coincidiría, pero finalmente es el ambiente el que definió cómo se ve. También los científicos que estudian los genes se han enfocado mucho también en esto de la inteligencia y todo eso, donde dos gemelos se supone que tienen los mismos genes, por lo tanto tendrían que tener las mismas capacidades cerebrales y todo eso, pero dependiendo si no viven con los mismos padres y tienen distinta estimulación, uno probablemente tenga una mayor capacidad cognitiva que el otro, aunque no siempre va a ser lo único, pero sí el ambiente influiría, o a que, por ejemplo, si van a distintos colegios o distintos enfoques educativos, van a tener un desarrollo diferente a pesar de ser gemelos y que tienen el mismo genotipo, pero el fenotipo es diferente. Entonces, eso es lo que tienen que considerar. Y eso sería con respecto a la introducción recién de conceptos importantes. Todos los conceptos que he nombrado son ultra importantes. ¿Por qué? Porque siempre aparecen de manera explícita o implícita en algún enunciado de la prueba. De hecho, si se dan cuenta, la primera pregunta que les coloqué aparecía ya genotipo, fenotipo, y si alguien no conoce qué es ese concepto o cuáles los conceptos que aparecían, es un poco difícil que pudiera responder a esa pregunta. Entonces, recomiendo con esto, la parte de introducción, hacer un glosario, dibujitos, anotar características, si se les olvida, así como, oh, ¿qué es lo que era genotipo? Busquen conceptos que les puedan acercar a eso, dibujos que les puedan acercar, y en el caso de los cromosomas, alelos, todo eso, también dibujar, pintar, marcar. Eso sería muy recomendable. Ya. Luego tenemos, aquí hay un ejemplo, perdón, un ejemplo clarísimo de la interacción, se pegó esta presentación, ahí sí, de la interacción del ambiente con los genes. Acá tenemos la misma especie de hortensias, es un tipo de una planta que con flor, ¿cierto? Una angiosperma, la misma especie, pero si una hortensia se coloca en un suelo que tiene un pH diferente a la de la otra, tenemos que el fenotipo que se expresa va a ser distinto. Por ejemplo, las que son rosadas son hortensias que tienen una tierra, un suelo ligeramente ácido. En cambio, las que tienen un color más bien azulado o morado son unas que están en un suelo que es más ácido. Entonces, ahí tenemos una interacción del genotipo con el ambiente. Ambas, como son la misma especie, se supone que tendrían los mismos genes, pero como están sometidas a un Una ambiente, duda, ¿sí? Dígame, disculpa. ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, eso estaba recién diciendo, el ¿Mm? ambiente. ¿Claro? No entiendo el ambiente, ¿cómo influye más que nada el ambiente? Ya, influye, ya, voy a volver atrás un poquito. En esta imagen que está aquí, vemos el ADN, aquí tenemos genes, entonces los genes, las porciones de ADN se tienen que expresar y formar una proteína. Y la proteína es lo que podemos ver. O sea, por ejemplo, proteínas que forman parte de la piel, proteínas que son enzimas, hormonas, etc. Sí. Pero este gen, cuando se expresa en una proteína, no es solamente que va a formar esta proteína así como ya se expresó, sino que aquí van a haber muchos factores que van a estar influyendo en cómo esa información se va a convertir en una proteína que se va a ver, lo vamos ya sea a ver en color, en características, lo observable. Entonces, ahí está el ambiente jugando, por ejemplo, jugando a favor, en contra o lo que sea para la característica.
porque va a estar incidiendo en cómo ese gen, finalmente su información, se convierte en proteína, y eso va a ser lo que vemos expresado en lo observable, en el fenotipo. Como decía, ambiente, que puede ser alguna condición de alimentación, alguna condición de ambiente propiamente tal, como radiación solar, etcétera, van a influir cómo el gen se expresa. Entonces, a eso me... Yo me imaginaba, no sé, pues, vivir en un ambiente helado y en un ambiente, no sé, el norte y en el sur, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Eso decía, ¿cómo puede influenciar si está dentro de la guatita del gen? No sé, no entiendo. Claro, o sea, dentro de la guatita no va a influir todavía, va a influir principalmente cuando ya, o sea, si es como, por ejemplo, con ambiente, ya sea más sol, más radiación, va a influir eso cuando el niño ya nazca y se va a ver expuesto a esas condiciones ambientales, ahí el fenotipo podría cambiar de acuerdo a donde esté viviendo. Antes va a ser primeramente los genes que ya vienen definidos, pero una vez que se enfrenta a ese ambiente, que sería una diferente radiación, por ejemplo, ahí sí se va a expresar el fenotipo que podría dar distintos resultados. Entonces, a eso se refiere. En la expresión del gen, o sea, cuando ese ADN se va a formar en proteína, ahí los pasos que van ocurriendo ahí, ese ambiente va a ir afectando. Y que no es solamente durante el desarrollo, sino que también uno toda la vida estamos expresando genes. Por ejemplo, hay personas que se habla bastante que el cáncer tiene factores genéticos y todo eso. Y en cierto modo es verdad, porque si una familia hay un cierto tipo de cáncer, lo más probable es que los hijos o los nietos también tengan los genes de cáncer. Pero si supongamos que es cáncer de pulmón, ya, y el niño, niña, nace, tiene genes que son susceptibles al cáncer de pulmón. O sea, aquí tenemos en el ADN, podría decir cáncer de pulmón. Pero si ese niño o niña, por ejemplo, lleva una vida muy saludable, se alimenta bien, realiza actividad física, nunca consume cigarrillo, ningún tipo de droga, muy probablemente esa proteína que se forme no va a generar quizás células y todo eso con cáncer. Pero si la persona sí fuma, sí tiene una mala vida, mala alimentación, mala vida me refiero de consumo de sustancias que no son saludables y cosas así, sí probablemente, no todos los casos, pero muy probable que sí se exprese esa proteína que lleve, por ejemplo, a cáncer de pulmón. Entonces, o cuando ocurre a la gente que tiene diabetes, por ejemplo, prediabetes, si la persona cambia su dieta, su forma de alimentarse, ejercicio, actividad física, todo eso, probablemente de prediabetes pase a ser una persona sana y no tenga ningún problema. Pero si la alimentación no es saludable, que sería el ambiente también acá alimentación, sí se va a expresar el gen de diabetes y la persona podría tener diabetes. Entonces, a eso me refiero con ambiente, cómo influye en los genes. No sé si aclaro su pregunta. Sí, profe, muchas Ya, gracias. de nada. Continuamos. Eso, aquí teníamos, como les decía, el ejemplo de una flor, de una planta, la hortensia, que dependiendo en qué acidez, ¿cierto? Qué pH tiene el suelo, donde se encuentre, va a expresar un color u otro color, siendo que es la misma especie en la misma planta. Entonces, el ambiente influye en cómo se expresan esos genes. Pero recuerden que el ambiente no es solamente literal, sino que también alimentación, familia, algo social, etcétera. O sea, todo lo externo que no sea ADN va a influir en este fenotipo y cómo se expresa. Entonces, recuerden que se relacionan muy cercanos, porque en el temario aparece el concepto de genotipo, concepto de fenotipo y la relación que tienen junto con el ambiente. No solo ambiente literal, recuerden eso. ¿Más preguntas hasta aquí? Continuamos. También, aquí tenemos una pregunta que apareció el año 2019, para que puedan ver el contexto, que es una pregunta que no solamente, en este caso no involucra datos de cálculos, como siempre solemos ver la genética que hay que sacar porcentajes y todo eso, más bien tiene que ver con entender los conceptos que recién hemos estado hablando. Entonces, revísenlo, lean la pregunta, y quienes quieran pueden mandar su respuesta por el chat para poder analizar.
Están llegando respuestas. Difícil, dice. No, quitarse de la mente eso de que es difícil. Recuerden que al cerebro hay que siempre darle refuerzos positivos. Si yo digo, no, yo soy malo en genética, no, yo no puedo, no, a mí me cuesta, no, para mí es imposible, realmente el cerebro se lo cree. Entonces, siempre refuerzos positivos. Yo voy a dar mi mayor esfuerzo, yo lo voy a intentar, yo puedo, esto no puede ser tan terrible, yo lo voy a lograr, etcétera. Refuerzos positivos. Ya, han llegado bastantes respuestas y hasta el momento todos y todas coinciden con la misma alternativa, que es la letra D de dedo. Y efectivamente vemos que es así, porque dice, una persona ha intentado durante años usar dos tipos de flores, vemos que la FA y la FB, dos tipos de flores, para obtener un híbrido FC. La palabra híbrido, cuando hablamos en genética, siempre se refiere a uno que es intermedio entre uno y el otro, o sea, tiene rasgos de este y rasgos de este. Por ejemplo, una persona híbrida podría ser, la madre de pelo rizado y el padre de pelo liso. El hijo tiene el pelo rizado, pero también tiene genes de rizos y también tiene genes de pelo liso. Entonces es híbrido porque tiene dos genes en este contexto, no es que sea literal así. Se dice como el que obtiene su vecino, pero sin resultados. Cuando finalmente le pregunta a su vecino cómo logró obtener dicho híbrido, este le muestra la siguiente tabla. Seguramente un vecino va a estar hablando de genética con los vecinos, pero bueno, eso preguntas tipo. Entonces vemos aquí distintos cruzamientos, vemos siempre acá la FA y acá la FB, y vemos que el vecino le está contando que aquí estación del año, verano, pH del suelo ácido, y no se obtiene el híbrido. El mismo cruzamiento, vean, fíjense que no cambia el cruzamiento, no cambia, es FA por FB, primavera, suelo ácido, si hay híbrido, el mismo cruzamiento, invierno, ácido, no hay híbrido, el mismo cruzamiento, verano, suelo básico, si hay, el mismo cruzamiento, primavera, suelo básico, no hay híbrido, y por último, el mismo cruzamiento, invierno, básico, y no hay híbrido. Vemos que el híbrido aparece cuando está en primavera ácido y cuando está en verano y básico. Por lo tanto, como ustedes han dicho, en este tipo de ejemplo, las variables que ese vecino que no logra tener el híbrido pasó por alto la estación del año y el pH del suelo. O sea, la letra D de dedo, 2 y 3, porque vemos que el cruzamiento siempre es el mismo. Pero en este caso, como preguntaba la compañera recién, el ambiente, en este caso, estación del año, pH del suelo, está influyendo que ese híbrido aparezca o no aparezca. Entonces, con esta pregunta quiero que se den cuenta que finalmente genética no siempre es cruzamientos, no siempre es matemática, sino que muchas veces, y esta pregunta es de EMRE, aparecen preguntas que son de tipo más bien de inferir, de concluir, de encontrar algún dato y poder identificarlo. Entonces, no siempre tengan como la genética como solo matemáticas. Véanla también como algo simpático, algo bonito, algo que ustedes pueden manejar y que ustedes pueden resolver. Refuerzos positivos al cerebro. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? ¿Cuánto nos queda? Ya, quedan 5 minutos, vamos a ver lo último. Introducir lo que es genética mendeliana, ya sería como la parte más contundente. Y aquí lo que tienen que tener en claro y considerar que Mendel es de esos apellidos que sí tienen que recordar, así aprendérselo, recordarlo, memorizarlo, porque fue un señor muy, muy, muy importante. Él fue un monje y que fue el primero en trabajar con esta rama de la biología tan importante que es la genética. De hecho, se considera el padre de la genética porque él fue el primero en hacerlo sin tener tantas condiciones, sin tener tanto conocimiento en biología, porque no se sabía todavía lo de los genes y todo eso, él logró muchos, muchos resultados importantes que hasta el día de hoy se siguen utilizando, permitió que posteriormente otros científicos tomaran sus trabajos y pudieran también avanzar y descubrir muchas, muchas características y conceptos y datos, enfermedades de todo tipo que hoy conocemos.
¿Qué es importante saber sobre Mendel? Para ir terminando, primero que su estudio se basó en la arveja, que el nombre científico es, está aquí, Pisum sativum, la arveja típica. Entonces, él tenía una ventaja, él donde trabajaba, donde él estaba, tenía mucho jardín, mucho jardín, tenía mucho espacio, muchas condiciones favorables para poder sembrar, cosechar y volver a sembrar, etc. Y tenía mucho tiempo también y mucha curiosidad, que era lo importante. Entonces él decidió ocupar ese tiempo, ese conocimiento, esa curiosidad, ese espacio para cultivar arvejas y realizar distintos cruzamientos entre ellas sin saber que lo que estaba haciendo era genética. Él nunca jamás le colocó genética porque el concepto apareció después. ¿Qué ocupó él? Él ocupó distintos rasgos. Por ejemplo, ocupó el color de la semilla, por ejemplo, semilla verde o semilla amarilla. Ocupó la textura de la semilla rugosa o semilla verde. Ocupó la flor de la arveja, púrpura o blanco. También ocupó el color de la vaina o de la legumbre, verde o amarilla. Ocupó también la forma de la vaina, lisa o estrangulada. Ocupó también la posición de las flores, axial o terminal en la punta. Y también el tamaño de la planta, si es que eran normales o si eran enanas. O sea, ocupó muchas características genéticas. Y lo otro importante a considerar, porque en algunos ensayos que he visto, Demre creo que no lo he visto, pero sobre todo en Pedro de Valdivia y Cepech, algunas preguntas capciosas, Mendel nunca, jamás, eso con mayúscula y con asterisco, habló de genes. Nunca jamás, porque él no tenía idea lo que eran los genes, no tenía idea lo que era el ADN, por lo tanto, en algunas preguntas de ese tipo, como digo, capciosas, si dice como Mendel dijo que los genes, no, porque Mendel nunca habló de los genes. Entonces, él siempre decía que eran factores que se heredaban. Él sí, hablaba de herencia, pero él hablaba de factores. Esta planta tiene factores que heredó a su descendencia, claro, pero no habló de genes. Así que, ojo, a menos que la pregunta dijera la interpretación de lo dicho por Mendel dice que los genes, bueno, ahí sí, pero si dijera literal que Mendel habló de genes, no. Mendel nunca habló de genes porque él no conocía los genes y no conocía el ADN. Así que, ojo con ese tipo de preguntas que a veces el error o la pillería puede estar solamente en conceptos que se están utilizando. Él habló de factores. Y eso sobre Mendel, recuerden, el apellido es importante porque él descubrió la genética sin saberlo. Y posteriormente se siguió profundizando en este tema. Lo que sí Mendel estableció las leyes mendelianas, claramente como las leyes lo que dicen de genes, eso se arregló a futuro, pero él sí las estableció, así que él se lleva todos esos méritos gracias a sus estudios. Y yo creo que por hoy dejaremos hasta aquí, porque ya son hartos conceptos, harta información. La próxima clase ya comenzaríamos a revisar las 3 leyes de Mendel con aplicaciones de preguntas DEMRE y preguntas no DEMRE para ir practicando. Y la última clase sería herencia ligada al sexo y también, de genética me refiero, los pedigrís en aplicación de esto. Entonces, los dejo invitados, invitadas. Si alguien quiere estar el próximo martes, puede continuar. Si no quiere venir, libertad de acción. Eso es voluntario.